Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta quinta conferencia y en el marco de nuestro 43º, de nuestro 43º aniversario de la Escuela Normal Profesor Fidel Mesa y Sánchez. Antes de comenzar las actividades, bueno, vamos a recordar algunas especificaciones para poder realizar estas actividades en un ambiente virtual, pues de la mejor manera posible. Lo que les pedimos es, por favor, siempre mantengan todos sus micrófonos apagados para evitar que se vicie cualquier sonido. Si tienen alguna duda o algún comentario, lo pueden especificar en la barra de comentarios o en la barra del chat, en donde les pedimos que coloquen sus dudas, coloquen sus comentarios, porque al final de la sesión, bueno, daremos un espacio para poder contestar todas estas preguntas. Recuerden, por favor, que al final de la sesión deben de contestar el registro de que estuvieron presentes en esta conferencia. Se les solicita, por favor, o se les recuerda más bien, que esta sesión va a ser grabada y que esta grabación queda a resguardo de la plataforma institucional. Esto es con el fin de privacidad. Bueno, pues en este día, ya 2 de octubre, vamos a dar inicio a nuestra actividad. Bienvenidos sean todos ustedes a esta quinta y última conferencia del 43º aniversario de la Escuela Normal Profesor Fidel Mesa y Sánchez, con la conferencia titulada El pensamiento cuidadoso, una necesidad ética, impartida por la doctora Yolanda García Pavón. Muy bien, sea usted muy bienvenida, maestra Yolanda. Para la Escuela Normal es un placer recibirla en esta casa de estudio formadora de docentes. Gracias, buenos días a todos. Buenos días. Para conocer un poco acerca de la maestra Yolanda García Pavón, pues me voy a permitir dar a conocer un poco de su trayectoria, de su currículum, y que es muy amplio y es muy vasto, así que vamos a mencionar solamente algunos aspectos. Entre sus estudios se encuentran el ser licenciada, haber estudiado la licenciatura en Educación Media en el área de Ciencias Sociales, tiene una maestría en Ciencias de la Educación, cuenta con estudios de doctorado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, también cuenta con estudios de doctorado en Ciencias de la Educación en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación en el Estado de México. Ha impartido diferentes diplomados, como son el diplomado en Lógica Informal, el diplomado Pensar en la Educación a través de la Lógica Informal y el curso sobre la infancia y filosofía para niños en Perú. Entre su experiencia laboral se encuentra el ser docente investigador del ICEM, División Chalco, del cual fungió como coordinadora académica en el periodo comprendido del 2013 al 2016. Ha impartido diferentes seminarios, entre los que se destacan Historia y Política del Sistema Educativo, Teoría Educativa y Formación, Investigación Educativa, Epistemología, así como también es formadora de docentes en Filosofía para Niños y Jugar a Pensar. Ha impartido diferentes cursos y talleres, como son Pensar Creativamente y Actuar Éticamente con Niños y Niñas de 3 a 11 años. Taller Filosofía para Niños, El Arte de Pensar. Ha impartido también el taller La Comunidad de Diálogo como Estrategia para Mejorar el Aprendizaje de Niños, Niñas y Jóvenes Indígenas y Migrantes. Ha impartido o trabaja con el proyecto Filosofía para Niños, proyecto Noria, en Jugar a Pensar desarrollando habilidades, en Jugar a Pensar creativamente, encontrando sentidos y descubriendo el mundo. Así también ha impartido diversas conferencias en distintos lugares del mundo, entre los que se encuentran pues, diferentes estados de la República Mexicana. También ha participado en la Universidad de Un Minuto de Dios, que se encuentra en Bogotá, Colombia. Ha impartido conferencias en Madrid, Inglaterra, en Brasil. Y bueno, entre las que se destacan, podemos destacar es el del pensamiento lógico infantil al logro de la comprensión del mundo, Filosofía para Niños, la comunidad de indagación, una relación de mediación.
Y bueno, no podemos dejar atrás un aspecto muy importante, que ella es organizadora del Congreso Internacional de Educación y Filosofía para Niños y Jóvenes, del cual nosotros, la Escuela Normal Profesor Fidel Messi Sánchez, ya tuvo la oportunidad de ser sede en el año 2014 y cuyo eje fue Filosofía para Niños y Jóvenes en la Formación para una Ciudadanía Responsable, el cuidado del otro, un reto para la educación. Así también cuenta con diferentes producciones académicas y por citar solamente algunos de estos ejemplos, es el libro Filosofía y Argumentación en la Escuela Primaria, es coautora del artículo La educación basada en competencias, un espacio para la reflexión, escribió el artículo Del asombro, la imaginación y el diálogo al olvido, la ceguera y el silencio, de la revista electrónica Creamundos. Y bueno, como se podrán dar cuenta, pues estamos cerrando el ciclo de conferencias con el broche de oro. Entonces, bienvenida, maestra Yolanda, y le cedemos el micrófono. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a las autoridades de la Escuela Normal Fidel Sánchez y a la maestra Claudia y a todo su personal que la apoyan en este gran evento por hacerme la atenta invitación. De verdad que para mí ha sido, pues de pronto muy sorpresivo, pero es muy agradable compartir un poco de lo que uno viene trabajando o de lo que a uno le interesa estudiar. Agradezco mucho y saludo con un fuerte abrazo a todos los profesores que nos acompañaron en aquel congreso y a los que no, pues espero que nos acompañen en próximos congresos, porque de verdad el esfuerzo que hace uno por apoyar a los profesores, pero sobre todo a los de nueva creación es muy importante, es un papel muy importante. Bueno, pues sí quisiera comentar que esta ponencia para mí es muy importante, es muy importante porque estamos teniendo problemas, ya yo digo que de humanidad, ¿no? De humanidad, porque tal pareciera que desde lo que los griegos venían preocupándose por el comportamiento humano, pues en este siglo actual seguimos preocupándonos por el comportamiento humano y sobre todo por esta falta de cuidado por el otro. Agradezco mucho nuevamente a todos los alumnos que están conectados y espero que el granito de arena con el que me toca colaborar, pues valga la pena. Genero muchas preguntas y aclaro, no todas las contesto. Generalmente no contesto preguntas, no porque no quiera contestarlas o porque no las sepa, sino porque mi tarea fundamental es generar preguntas. Eso es lo más importante para mí. Y bueno, pues yo espero que les genere tantas que se vayan con la curiosidad de querer saber más, ¿ok? Pues sin más por el momento, entonces voy a dar inicio a la presentación, si me permiten, por favor. ¿Sí? Gracias. ¿Sí se ve? Hola. Sí. Ok, muy bien. Sí, ya se ve. Muy bien. El pensamiento cuidadoso, una necesidad ética. Quisiera comentar primero que este pensamiento yo lo encontré desde el momento que me formaron tanto Littman como Anne Margaret Sharp, que son los autores más importantes del programa de filosofía para niños. Ellos, preocupados por la educación y por la forma de qué está haciendo la educación con los estudiantes, generaron un programa que se les llama Filosofía para Niños. Pero en este momento no voy a hablar de filosofía para niños, sino de tres elementos fundamentales que son tres tipos de pensamiento: el pensamiento creativo, el pensamiento crítico y el pensamiento cuidadoso. Estos tres tipos de pensamiento forman el pensamiento de alto nivel o el pensamiento complejo o el pensamiento de orden superior. ¿Por qué tengo que recuperar estos tres tipos de pensamiento? Es sencillo, porque el pensamiento cuidadoso no se da solo ni se da independientemente
o separado del pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Se dan juntos. Solamente voy a abordar algunos elementos fundamentales de cada uno de los pensamientos y al final me voy a quedar un poco más con el pensamiento cuidadoso y lo voy a enlazar con algunos elementos específicos sobre ética. Fíjense, el pensamiento crítico realmente no tiene mucho tiempo de haberse creado, tiene más o menos 60 años, y digo, no es mucho tiempo, porque todavía se sigue trabajando con este pensamiento crítico. Y fíjense, hay otra parte importante aquí. Este pensamiento crítico no tiene mucho que se empezó a implementar en las escuelas medio superior y en las escuelas normales. Yo creo que a lo mucho tendrá como 8 años aproximadamente que se empezó a implementar con planes y programas. El problema es que se han descuidado algunos elementos. Aquí lo interesante es cómo es que se genera el pensamiento crítico. Bueno, en primera instancia, históricamente, desde los presocráticos y los griegos, ya se estaba trabajando el pensamiento lógico. Y el pensamiento lógico ya tiene toda una historia bastante amplia que sería antes de Cristo, incluso 2000 años antes de Cristo, que se ha ido generando el pensamiento lógico. Pero conforme fue pasando el tiempo, vieron que el lenguaje y las acciones de los sujetos no se ajustaban al pensamiento lógico. No todo es posible ajustarse en este pensamiento lógico. Entonces, se crea el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico se le da un lugar a partir de 1963 como un pensamiento de alto nivel, pero que no tiene que ver con el pensamiento lógico, sino que tiene que ver con el pensamiento que utilizamos los seres humanos en la vida cotidiana. Este pensamiento es muy importante porque tiene criterios en el campo del conocimiento, tiene una epistemología y tiene unos juicios. Estos juicios son fundamentales. Ahora, este pensamiento crítico tiene que ver con algo fundamental, que es dar razones. En el pensamiento lógico, las razones son estrictas. En el pensamiento crítico, las razones son más amplias, es decir, no se ajustan a un esquema específico como el pensamiento lógico. Entonces, el pensamiento crítico tiene criterios basado en la lógica informal. Eso es muy interesante. La lógica informal tiene que ver con eso que hacemos cotidianamente, la forma de cómo hablamos cotidianamente y que además sometemos a criterio o en ocasiones yo diría que sometemos a criterio. Generalmente hablamos más con los supuestos. Sin embargo, el pensamiento crítico basado en la lógica informal tiene un amplio recorrido histórico muy importante. Fíjense, nada más por decirles así de manera sencilla. En 1963 se genera. En 1965, entonces ya se aborda el pensamiento crítico con sus habilidades cognitivas. En los 70 se da por entendido que es un pensamiento de lógica informal. En el 78, en Canadá, en la Universidad de Windsor, entonces es cuando se empieza a preocupar por el pensamiento crítico aplicado a la educación. Y es hasta 1980 que entonces este pensamiento crítico se conecta desde luego con la filosofía aplicada y que entonces Gran Bretaña empieza a aplicarlo a la educación y a muchas disciplinas, hasta que por fin llega a Estados Unidos en los 60, finales de los 60, y se genera, Littman lo recupera y Anne Margaret Sharp y su equipo lo recuperan para que sea parte importante en el programa de filosofía para niños. Este pensamiento es un pensamiento de alta calidad y sus resultados son los buenos juicios. Todos tenemos juicios y emitimos juicios, pero los buenos juicios son particularmente específicos con aquello que se está discutiendo, con aquello que se está analizando y con aquello que nos permite dar cuenta sobre un conocimiento en particular. Tiene metacriterios y estos metacriterios tienen que tener una fuerza porque son pertinentes y además son consistentes,
es autocorrectivo, es decir, aquí el error no es un problema, el error es muy importante. Se basa en las habilidades del pensamiento y para eso son habilidades de investigación, habilidades de interpretación y habilidades de razonamiento que están muy desplegadas en varios programas. El desarrollo de sensibilidad al contexto tiene que ver con en qué lugar, con qué tipo de gentes, en qué tipo de cultura se desarrolla. Y los criterios más importantes es que debe ser confiable, debe tener fuerza, debe ser relevante y además debe ser potente. Y esto, nosotros pensamos, ¿qué hacemos en las escuelas con nuestros alumnos cuando ponemos en ejercicio el pensamiento crítico? ¿Estamos teniendo fuerza con aquellos juicios? ¿Estamos dándonos cuenta que es relevante? ¿Estamos dándonos cuenta si es potente el argumento o las razones que están dando los alumnos? ¿O qué estamos haciendo en las escuelas? Bueno, el pensamiento crítico tiene que ver con una respuesta desde el lugar del cual parto, que es la teoría de Littman, sobre la escuela no está respondiendo a las necesidades de la sociedad. La escuela lo que está generando son alumnos que no razonan, alumnos que no piensan sobre lo que piensan y alumnos que no tienen juicios claros. Es decir, la escuela solamente está dando respuestas cerradas a las preguntas que elaboran los alumnos. Y entonces, lo que hacemos los maestros al dar las respuestas, pues no estamos generando nada. Lo que estamos generando son solamente respuestas. Y habría que ver si todas las respuestas que damos son correctas, ¿verdad? O habría que ver qué tanta fuerza tiene una respuesta en relación a dar razones o a crear otro tipo de preguntas, hacer que los alumnos se creen otro tipo de preguntas y que se esfuercen por pensar más fuerte sobre aquello que están preguntando. En este sentido, este pensamiento crítico pues nos da varios elementos como para decir qué estamos haciendo en la escuela. Littman decía, bueno, el pensamiento crítico históricamente se decía que las razones no son suficientes, que no todo tiene que ser cognitivo, que no todo tiene que ser con rigor solamente, sino que tenemos que abrir otros horizontes y dar cuenta que hay otro tipo de pensamientos que también son importantes y que eso no le quita mérito al pensamiento crítico. Y entonces se pone de manifiesto el pensamiento creativo. El pensamiento creativo tiene que ver con la forma de cómo esas habilidades que tenemos los seres humanos se ponen en acción cuando se admiran, se sorprenden y se maravillan de lo que hay en el mundo. Es decir, un pensamiento creativo constantemente está creando ideas, creando ciencia y creando argumentos, creando juicios y que están orientados por la investigación. Es autotrascendental y es sensible. También está basado en criterios, al igual que el pensamiento crítico. Se rige por metacriterios de verdad y racionalidad. ¿Por qué se rige por estos dos metacriterios? Porque tiene que ver con la investigación. Y la investigación tiene un marco epistemológico que exige conocimiento y por lo tanto un marco epistemológico sería un metacriterio. Es decir, si se va a crear ciencia o un conocimiento, tiene que tener un metacriterio. Y este criterio es un marco epistemológico, por ejemplo. Tiene que ser razonable y además, en este pensamiento creativo, lo que se pone de manifiesto es la profunda imaginación que se tiene para crear algo. Algo como una obra literaria, como arte, cuadros, como ciencia, todo lo que genere la ciencia, como narrativas, que son cuentos, historias, novelas,
Todo eso que ha creado el hombre y del cual nosotros, por fortuna, los hemos sabido aprovechar para hacer otro tipo de cosas y partir desde otros tipos de puntos. Por ejemplo, el lenguaje metafórico, el lenguaje basado en la narración, y todo esto nos ayuda a crear conceptos. Es decir, el pensamiento creativo crea conceptos, descubre, razona, innova, inventa y crea. Y para eso tiene criterios como la relevancia, la confiabilidad, la fuerza, la flexibilidad y la fluidez. Fíjense, el pensamiento crítico tiene sus propios criterios. El pensamiento creativo tiene también sus propios criterios. Pero estos tienen que ver con la forma de cómo se van creando y exigen ciertos parámetros, por decirlo de algún modo. No estoy hablando de parámetros de medida, sino parámetros de consistencia, de confiabilidad, pero además de que se acerquen a un sentido de veracidad. No de verdad, sino de veracidad. Ahora, el pensamiento creativo, conjuntamente con el pensamiento crítico, nos lleva de la mano hacia el pensamiento cuidadoso. Lippmann decía, el cuidado por el otro es una actitud ética. Esta actitud ética tiene que ver con la forma de cómo miro al otro, de cómo acepto al otro, de cómo apoyo al otro, de cómo el otro me transforma en la forma de pensar, de sentir y de tener cierto tipo de actitudes. Y cómo el otro, o sea, no solamente me ayuda a mí a transformarme, sino cómo tengo la obligación de ayudar al otro en esta transformación que también voy teniendo. Pensar cuidadosamente sobre lo que pensamos es tener interés por pensar mejor. Y la pregunta sería, si la educación tiene la intención de formar en sus alumnos y tener el cuidado para que preserven y generen un pensamiento crítico, un pensamiento creativo y un pensamiento cuidadoso. Y no solamente en el sentido de una habilidad cognitiva, sino también en el sentido de una actitud ética. Ser creativo tiene un contenido ético. Tener un pensamiento crítico también tiene una actitud y un contenido ético, porque ninguno de los tres se basan en la mentira. Ninguno de los tres se basan en las respuestas contundentes. Ninguno de los tres se basan en dogmas. Al contrario, lo que quieren es romper los dogmas como una posibilidad de abrir horizontes y pensar desde otros lugares. Es decir, pensar desde el lugar de las singularidades. ¿A qué me refiero con esto? Que pensar entre varias singularidades, es decir, entre cada uno de los integrantes de la comunidad de diálogo, porque sí quiero comentar esto, estos pensamientos y de acuerdo a la propuesta de Lippmann, se generan a partir de una comunidad dialógica o una comunidad de investigación, en donde todos juntos y cada uno de los miembros de la comunidad colaboran de la mejor manera para aprender a dar razones, aprender a preguntar, aprender a tener una postura en donde cada uno de los integrantes se compromete con lo que dice, con lo que hace, con lo que no dice y con lo que no hace. Porque cuando uno no hace cosas, ya está haciendo cosas. Cuando uno no dice cosas, ya está diciendo cosas. El silencio es decir cosas también. El otorgar la palabra a los otros y quedarme en silencio en relación a los demás, tengo una postura y no necesariamente es una postura de indiferencia, sino es una postura de silencio. Y el silencio también me compromete a decir, otorgo la palabra a los demás,
por ejemplo. Y entonces, el otorgar a la palabra a los demás en el silencio, lo que hago es donar mi voz a los demás y no hacerme responsable genuinamente de mi palabra. ¿Esto qué tiene que ver con el pensamiento crítico y con el pensamiento creativo? Tiene que ver que nadie, aunque esté en el silencio, deja de ser responsable de lo que dice, de lo que hace, de lo que no hace y de lo que no dice. Siempre estamos en una posición, aunque no queramos verlo así. En este sentido, entonces, el pensamiento cuidadoso entra aquí en un gran margen. Es decir, nosotros primero tenemos que distinguir el pensamiento crítico del pensamiento cuidadoso. En el pensamiento crítico damos razones, en el pensamiento cuidadoso también damos razones, pero estas razones tienen que ver con quién estamos hablando, desde dónde estamos hablando, para qué estamos hablando y cuáles son las razones y los argumentos que estamos construyendo en comunidad. ¿Cómo se está generando mi pensamiento en relación a lo que los otros dicen? ¿Desde qué lugar estoy teniendo el cuidado por escuchar al otro? ¿Y desde qué lugar estoy teniendo el cuidado por atender el contenido de lo que el otro dice? Fíjense cómo no es tan fácil estas posiciones. Muchas veces aparentamos que escuchamos al otro, pero no lo estamos escuchando. Lo estamos oyendo, pero no escuchando. Y cuando uno escucha al otro, le pone atención, tiene su mirada ante el otro, es un cara a cara, tiene todo la escucha hacia él de cuerpo completo. Es decir, está con una atención plena al otro. Y esa es una actitud ética de responsabilidad, de respeto y de auténtico cuidado, porque estoy pensando en cada una de las palabras que el otro me está compartiendo. En este sentido, estoy teniendo una actitud ética cuando el otro me está compartiendo su saber, sus dudas, sus preguntas, sus argumentos y sus posibilidades para lograr juntos entender lo que se discute. El pensamiento cuidadoso, en este sentido, se ocupa de las cuestiones, yo subrayaría, importantes, muy importantes. Y en este sentido, Lindman recupera un ejemplo, el cual les voy a compartir. Dice, una madre lleva al hospital a su hijo porque está enfermo. Ella se muestra ansiosa, está desesperada, pensando que su hijo probablemente puede tener problemas más serios de lo que ella puede ver. En este sentido, está a la espera afuera del hospital, esperando el resultado del médico acerca de lo que tiene su hijo. Y entonces Rael nos hace una pregunta. ¿Por qué la madre cuida a su hijo? Y entonces, de acuerdo al ejercicio que nos pone, las respuestas que dan las personas, dice, es sencillo porque lo tiene que cuidar, ¿no? Y otros responden, pues porque es la madre, por eso lo cuida de su hijo. O sea, ¿qué pregunta? Uno diría, es una pregunta bastante obvia. Pero fíjense lo que oculta este cuidado a su hijo. Esta angustia que tiene la madre. Número 1, ¿puso en ejercicio la señora el pensamiento crítico para dar razones de su hijo? No. ¿Puso en ejercicio el pensamiento creativo? Sí, porque está pensando las posibles enfermedades que puede tener. El problema es que si ella se hubiese cuidado un poco también, hubiera detenido la angustia y hubiera podido pensar acerca de la forma de cómo podría utilizar el pensamiento crítico para intentar no tener angustia. Sin embargo, se deja llevar por la emoción que siente y la responsabilidad que siente acerca de su hijo. Y aquí está el punto, dice Rill.
tenemos un problema, tenemos un error epistemológico. Las respuestas, ninguna se ocupa de saber lo que le preocupa a la madre y por qué lo cuida. Y es simple. No solamente porque es su hijo, sino aquí está el cuidado fundamental. Porque el hijo es importante para ella. Y este cuidado de importancia que tiene de su hijo lo lleva a que ella despliega todos los sentidos de cuidado hacia él. Es decir, tomar una decisión que va conjunto con una razón sostenible y que tiene fuerza para que ella tenga tranquilidad al ser llevado al hospital. Y entonces viene a mí una pregunta que me parece que es muy importante. ¿Cuántas veces nosotros, como personas en relación a otra persona, tenemos el cuidado por esa otra persona, por su circunstancia, por lo que está viviendo o simplemente cuando tiene un problema? Y a veces nos enfocamos a la parte menos fundamental y a partir de ahí ni siquiera tenemos argumentos o construimos argumentos falsos para decir, por ejemplo, cierto tipo de situaciones con respecto a lo que está pasando con esa persona. Y perdemos la parte más importante, que es el cuidado. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, no estamos siendo empáticos, ¿no? Y en este sentido de no ser empáticos, entonces tiene que ver con el pensamiento cuidadoso. Y yo le llamo, que bueno, no le llamo yo, sino Fals-Bordal, pensamiento sentipensante, que esto viene de la investigación sentipensante. Es decir, no solamente la razón o no solamente el pensamiento crítico que da razones, se basan solamente en la razón. Y para esto, los griegos ya estaban poniendo en duda si el pensamiento razonable podría resolver todos los problemas que las personas enfrentamos en la vida. O quizá el pensamiento que da razones o el pensamiento que ahora le llamamos crítico, que antes también se le llama el pensamiento lógico, solamente da razones sustentables para sostener algo en particular, pero no le interesan los sentimientos. Y entonces pareciera que los seres humanos solamente actuamos con razones, como robots, que podemos otorgar y construir razones, y los sentimientos nada tienen que ver. Pues aquí los sentimientos tienen que ver con el pensamiento cuidadoso. Es decir, no somos inmunes al sufrimiento del otro, no somos inmunes a las necesidades del otro, no somos inmunes a los problemas del otro. Siempre hay maneras de conexión o de impacto hacia mi persona, sobre todo cuando tengo mucha cercanía con ella. En ocasiones lo que impera es la indiferencia. Sin embargo, hay una parte importante que me parece que es interesante preguntarnos. ¿De qué manera los docentes cuidamos lo que es importante en el ejercicio docente y en la educación? Pero además, ¿de qué manera los docentes cuidamos a nuestros alumnos en esto que están viviendo de manera singular? No todos vivimos de la misma forma una tragedia, por ejemplo. Las tragedias que nosotros enfrentamos día con día tienen sus variaciones, tienen sus matices y tienen sus profundidades. Y en este sentido, nadie puede ser indiferente a la circunstancia de las singularidades que tenemos a nuestro alrededor. Porque siempre estamos pendientes o siempre nos impacta de algún modo pensar en la circunstancia del otro. Aquí el problema es no ponerse solamente a la distancia, sino tener un acercamiento con el otro
que me permita mostrar mi cuidado y mi sentido ético. Fíjense, de hecho, Nussbaum ya nos decía también, y la vamos a ver un poco más adelante, que la tragedia y la ética, también Melich nos dice, es lo más frágil que tenemos los seres humanos. Se rompe de una manera tan frágil como el cristal más delgado o el hilo más delgado que con cualquier cosita se rompe. Y que para reconstruirlo nos cuesta mucho trabajo. Entonces, si la educación se guía no solamente por aprender, enseñar a nuestros alumnos a que aprendan a dar razones, que tengan criterios para sostener sus razones, que generar en ellos buenos juicios, crear en ellos un pensamiento creativo o generar en ellos un pensamiento creativo, un pensamiento que les haga maravillarse de la vida, de aquello que va encontrando cuando lee, de aquello que va encontrando cuando experimenta, de aquello que le va maravillando cuando se sorprende. La escuela no solamente tendría que hacer eso, entonces tendría que quitar las respuestas. Los maestros ya no tenemos que dar respuestas, lo que tenemos que hacer es crear ambientes de preguntas para que entre todos vayamos construyendo el conocimiento a partir de poner en ejercicio el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso. El pensamiento cuidadoso como una base fundamental, al igual que el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, si está guiado por la investigación, entonces, para que una investigación tenga sentido, necesitamos del pensamiento crítico. También necesitamos del pensamiento creativo y también necesitamos del pensamiento cuidadoso. ¿Por qué necesitamos del pensamiento cuidadoso? Si estamos pensando en una estructura social, estamos pensando en crear en cada uno de nuestros alumnos un sentido de democracia, que es un concepto que se diluye, yo digo que se diluye como el agua en las manos. Es resbaladizo, difícil de construir, pero no es imposible. Como estructura de carácter, es crear en los alumnos y crear en nosotros mismos también sentidos de razonabilidad. Y estos con base en criterios. Ahora bien, ¿cuáles son, de acuerdo a lo que Littman nos comenta, los valores regulativos del pensamiento crítico y del pensamiento cuidadoso? Es el apreciativo, el activo, el normativo, que es el que más ejercemos, ¿verdad? En todo el mundo, en la casa, en el medio social, en las instituciones, donde quiera, el normativo. El afectivo, pocas veces, y el empático, también pocas veces, ¿no? Estos valores regulativos están contenidos por algunos elementos o algunos criterios. Y de acuerdo, solamente voy a leer al menos 3 de cada uno y voy a comentar un poco, nada más. El estimador, en el caso del apreciativo, tiene que ver con todo lo que vamos apreciando y con todo ese sentido de pensar el lugar que tiene el pensamiento cuidadoso ante esas operaciones, no solamente cognitivas, sino esas operaciones alternativas que podemos tener para poner en ejercicio el pensamiento cuidadoso. Es decir, si estoy hablando del pensamiento apreciativo, entonces hay una relación entre el valor de evaluar, según John Dewey, dice, es apreciar el valor y poner el ejercicio del amor por aquello que aprecio. Generalmente lo que hacemos es apreciar, por ejemplo, cuando nos regalan algo que nos gusta, pero sobre todo que alguien que le tenemos mucho afecto, que alguien que amamos nos regale algo, para nosotros tiene un precio increíble, apreciamos, le damos un precio apreciativo a ese objeto que nos dio, que vale más
el aprecio que le otorgamos que la cosa en sí, ¿verdad? Y entonces lo cuidamos y entonces no queremos que nadie lo toque, no queremos que a veces si es algo de consumirlo, que no se nos acabe, queremos guardar una muestrita de eso como un sentido de aprecio y demás. Pero entonces, ¿esto qué sentido tiene con el alumno en el aula? ¿Cómo estimamos, cómo valoramos, cómo respetamos y cómo cuidamos a nuestros alumnos en eso que dicen, o también a nuestros maestros, porque debe ser reciprocidad, en eso que dicen con respecto a lo que se está discutiendo, con respecto a lo que es como persona, con respecto a lo que me puede regalar, otorgar o donar como persona? No estoy hablando de cosas, sino estoy hablando de dones que nos caracterizan como personas que somos en las relaciones que podemos establecer de respeto, de cuidado, de aprecio y en el sentido de valorarnos como personas. ¿Dónde queda? ¿Realmente lo hacemos con todos? ¿O solamente nos dirigimos con alguien en particular? ¿O somos indiferentes y solamente lo hacemos con nuestra familia? Esto solamente es una forma de irnos pensando cómo voy reaccionando o qué actitudes éticas, fíjense bien, qué actitudes éticas tengo en relación con los demás y qué actitudes éticas los demás tienen en relación conmigo. Porque el hecho de ser seres humanos nos mantiene en una constante relación con los demás. En este sentido, ¿cuál es mi lugar con el otro y cuál es el lugar del otro en relación conmigo? ¿Realmente estimo quién es? ¿Realmente aprecio lo que es? ¿Y cuántas veces lo he dejado de cuidar? Y eso tiene que ver desde la forma de cómo me he dirigido a la persona, el tono de habla, los altos, los bajos, las fuerzas que le pongo a las palabras. Y la pregunta sería, ¿qué tanto cuido al otro? Y ya no solamente estoy hablando del alumno, estoy hablando del otro que es mi padre, del otro que es mi madre, del otro que es mi hermano, que es mi vecino, del otro, incluso del otro desconocido. ¿Qué tanto he sido cuidadoso? Porque Hannah Arendt dice, el pensamiento no se queda solamente en aquellas cosas que piensan que se quedan aparentemente separadas de las acciones. No, el pensamiento se hace manifiesto en las acciones que tenemos. Y si esto es así, si yo tengo un pensamiento cuidadoso, entonces la pregunta sería, ¿en qué momento he dejado de hacer que mi pensamiento cuidadoso tenga acciones cuidadosas en relación con los demás? O bien, ¿en qué momento no han sido cuidadosos conmigo los demás? ¿Verdad? Porque esto es reciprocidad. Bueno, en este sentido vamos al pensamiento activo. Su nombre lo dice, es cómo organizas las ideas, cómo participas con los otros, cómo te coordinas con los demás y cómo coordinas tus ideas para darle orden. Si estamos haciendo, por ejemplo, una investigación, ¿cómo ordenas y cómo coordinas toda esa información que tienes para poder construir una categoría, para poder construir un concepto nuevo o para poder contribuir con esto que se produce como una alternativa o una mirada distinta? A través de la investigación, a través de la narrativa, a través incluso de un verso, a través de un conjunto de palabras que tengo que decirle al otro, teniendo el cuidado de no ofenderlo,
teniendo el cuidado de ser razonable, teniendo el cuidado de ser cuidadosa y teniendo el cuidado de ser, desde luego, creativa para decirlo. El normativo, que ese es el que les decía yo más nos encanta. El normativo, que es, si nos dirigimos por normas, pues es el apropiado, es el que nos exige, es el que nos apela a la conducta, la forma de pensar, la forma de actuar, pero que nos mantiene también de manera expectante. Y también es el que ejecutamos de manera normativa. Aunque he de decir que no todo lo normativo tiene la capacidad de ser el adecuado. Y entonces, si no es el adecuado, tendríamos que ponerlo en cuestión si es el apropiado. El nivel de exigencia, es decir, todo trabajo que hagamos, toda actitud que tengamos, tiene un nivel de exigencia. Por ejemplo, un nivel de exigencia en relación al otro es el respeto. Yo le llamaría el respeto mutuo, ¿verdad? Eso que tiene que ver que si cumplo con lo normativo, pero entonces también tengo que cumplir con un sentido mínimo de respeto. Y el afectivo, aquí me encanta este pensamiento afectivo porque, según Littman dice, corta radicalmente la dicotomía entre razón y emoción. Las emociones pueden considerarse como formas de juicios o como formas de pensamiento. Voy a leerles algo de Nussbaum, que me parece que es muy importante y que tendríamos que recuperar en este sentido de afectivo. Es algo que no solamente lo amoroso lo tenemos que manifestar en la familia, sino también lo amoroso en eso que producimos, en eso que hacemos, en eso que decimos, en esa relación constante con los demás. Yo digo, desde el vendedor de verduras hasta el amor que más amo. Dice el Nussbaum, la emoción es un tipo de pensamiento como cualquier pensamiento. Según Aristóteles y Rousseau, mencionan que puede haber emociones inoportunas. Y la pregunta aquí, ¿cuántas veces mis emociones se han aflorado de tal manera que son absolutamente inoportunas? Ya sea porque me dejo llevar por el coraje, por la emoción tan grande que no mido. No diría mi mamá, no te percatas de lo que dices o de lo que haces, estás tan emocionada que no te percatas y cometiste errores. Dije yo, oh, lo siento, ¿no? O como una parte excesiva de la preocupación, o como una parte que pone en cuestión incluso tu propia reputación. Pero si no hay emoción, tampoco hay juicio complejo. Qué interesante. Si no hay emoción, tampoco hay un juicio complejo. Es decir, no es tan sencillo. Estos pensamientos no son tan sencillos de comprender, ni mucho menos de poner en acción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? En este sentido, tenemos que reconocer a las emociones como parte fundamental de lo que nos constituye como seres humanos. También tenemos que reconocer las emociones como una parte que se inscribe en todo aquello que hago, que digo y que pienso. Si yo no lo hago así, entonces podríamos pensar que estoy desde el lado de aparentar que soy un robot, que solamente cumple órdenes, o que lo que decían los griegos, ¿será que las razones son suficientes para lograr el bien común? ¿Será que las razones son suficientes para lograr la felicidad? ¿Y dónde quedan entonces las emociones también, no? En este sentido, pondría en cuestión, ¿qué lugar le damos a nuestras emociones en relación a todos nuestros actos éticos y a todos nuestros actos que se salen de control
porque nos dejamos llevar más, a veces más por las emociones. ¿Cómo, en qué lugar ponemos a las emociones? Tendríamos que reconocerlas como parte constitutiva, tendríamos que ponerlas en un menor rango que la parte razonable, o tendríamos que decir que está en el mismo rango de razonabilidad, o tendríamos que pensar que las emociones las tenemos que aprender a que sean menos efusivas, dependiendo el lugar, o darnos cuenta que no siempre podemos controlar nuestras emociones porque nos constituye, y entonces lo que dice Littman es como un parteaguas que rompe con lo razonable. Y bueno, podríamos irnos a partes extremas, ¿no? Podríamos irnos a partes extremas o a partes más simples para poner en juicio cómo es que nuestras emociones se ponen de manifiesto independientemente de mis razones. Qué interesante. Qué interesante. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que mis emociones se manifiestan con mayor esplendor que mis propias razones? ¿Cuál es el sentido, entonces, de pensarme en relación con los otros con respecto a mis emociones? Decía un compañero español, me encantaba cada que venía a México porque decía, oye, Yolanda, es que si yo salgo del aeropuerto de la Ciudad de México y un ratero me roba mi cartera, no me voy a poner a darle razones por qué no me debe robar mi cartera. No, tengo que golpearlo, decía, ¿no? Y entonces yo le decía, es que es algo que no hemos resuelto. Y aquí es la manifestación en donde parece que las razones no caben. Y lo que sí cabe, parece, son las emociones, que es la rabia, la impotencia, el coraje de que alguien te quite tu cartera y que además no lo puedes alcanzar, ¿no? Para que te la devuelva. Vamos bien con tiempo, ¿verdad? Bueno. Y luego ser empático. Este sentido me parece interesante, el ser empático, porque tiene que ver, bueno, se dice ponerse en lugar del otro, pero yo creo que nunca nos ponemos en el lugar del otro. Jamás lograremos ponernos en el lugar del otro. Más bien tenemos que aprender a ser considerados, compasivos, imaginativos sobre lo que el otro le puede estar pasando y ser atentos. Porque solo aquel, por ejemplo, solo aquel que tiene una pérdida y que el otro sufre una pérdida, puede tener aproximaciones de lo que le está pasando. Pero si el otro nunca ha tenido una pérdida, entonces lo menos que puede tener es ser considerado con quien la tuvo, ser compasivo, ser solícito, pero jamás se podrá poner en los zapatos del otro. Eso yo creo que no. Para mi parecer, por lo mismo que yo he vivido, creo que jamás puedes entender lo que el otro está viviendo, así sea una emoción muy hermosa o sea una tragedia muy fuerte. Solamente uno tiene que aprender a saber que hay situaciones de vulnerabilidad cuando es un sentido hay que ser compasivos, cuando es un sentido de tragedia, o cuando es un sentido de alegría, pues también hacer atento con eso que está viviendo el otro, ¿verdad? Y entonces lo que necesitamos en estos valores regulativos, pues son los estándares. Y los estándares son el apreciativo, el activo, el normativo, el afectivo, el empático, y que están basados en criterios. En este sentido,
el pensamiento cuidadoso, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, estos tres tipos de pensamientos, están relacionados con las cuestiones éticas. Ninguno se queda sin ellas. En tal sentido, recuperé a uno de los que me parece uno de los más importantes, que es Aristóteles, uno de los clásicos, con su ética, la ética nicomaquea, cuando habla acerca del etos. Y dice, el etos es estar bien en el mundo. Y la pregunta es, ¿qué significa estar bien en el mundo en relación al otro? Obrar bien, ¿qué significa obrar bien? ¿Quién me dice qué es obrar bien en esta vida? Reconoce que la ética forma parte de la política, pero también Aristóteles tiene un elemento fundamental que es actuar con prudencia. Y actuar con prudencia también le llama ser frenético. Ser frenético es ponerte en un lugar en donde no te vas a los extremos. Él dice, estás en el justo medio, no te vas a ningún extremo. Y ser frenético tiene relación con la experiencia que estás madurando de aquello que vas viviendo. Esto tiene que ver con qué tipo de persona tiene el sentido de vida prudentemente. Y de acuerdo al sentido de vida prudente que tiene, es que puede actuar de manera ética. Por eso, dice Aristóteles, todos los seres humanos estamos en la búsqueda del arete, que es la perfección. Y antes se creía que el único que tiene la perfección divina, pues es Dios, ¿verdad? Pero nosotros somos seres humanos. Jamás alcanzaremos una perfección divina. Estamos en lucha de buscar una perfección humana, aunque esta sea inalcanzable. Para mí me parece que es utópica, pero es una posibilidad para perfeccionarse cada día. Es decir, no tener las mismas actitudes, como decía hace un momento, inoportunas, por no decirlo de otro modo, ¿no? En este sentido, recupero la parte que nos comparte Aristóteles cuando dice que la ética tiene que ver con nuestra manera de obrar y de estar en el mundo y en la sociedad. Por lo tanto, tiene sentido de la vida, la experiencia y las costumbres y también, desde luego, las creencias. Pero quiero poner aquí una cuestión importante. Nuestra manera de obrar no quiere decir que la ética son las acciones que realizamos. Las acciones que realizamos caen en el mundo de lo moral, sino antes de las acciones o conjuntamente con las acciones, hay una parte ética que es tan, decimos, es tan, un hilito tan delgado que no se alcanza a distinguir muchas veces entre lo que es ético y lo que es moral. Pero todo lo moral son nuestras acciones así como las hacemos. Y lo ético es lo que atraviesa la forma de cómo mis acciones se manifiestan en una situación o en una circunstancia particular que tiene que ver, desde luego, con mi decisión. Fíjense, el pensamiento creativo, el pensamiento cuidadoso y el pensamiento crítico tienen que ver, estos tres tienen que ver con, yo diría, fortalecer nuestro carácter. Por lo tanto, los maestros tenemos que fortalecer y formar el carácter de nuestros alumnos con estos tres tipos de pensamiento: razonable, imaginativo y creativo, y cuidadoso. Por lo tanto, estos tres tipos de pensamiento son fundamentales porque nos ayudan a tener buenos juicios, a tomar las mejores decisiones y, como diría Aristóteles, a ser sabios, que quiere decir que nuestros juicios van templados por nuestra experiencia. Aristóteles
marca muy bien una responsabilidad cognitiva que tenemos los seres humanos en relación a los demás. Por lo tanto, nuestros juicios deben ser razonables, se deben mejorar a partir de nuestras actitudes éticas, en el marco de las razones, en el marco de del pensamiento creativo y en el marco del pensamiento cuidadoso. Hay muchos filósofos, muchísimos, 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 pero a mí me encantan estos que les estoy compartiendo. Otro de ellos es la ética de Max Scheler, que desde luego recupera Aristóteles, ¿verdad? En cuando dice que la ética acompaña a los etos, que son la forma de vida de los seres humanos, como lo dice Aristóteles, perdón, pero que también son la base de una convención social que sirve de medida a las acciones humanas. Y esto lo pondré en cuestión. Son la base de la convención social. A ver, ¿cuáles son nuestros etos en los cuales nos desenvolvemos día con día? ¿Quién me dice? Y entonces aquí pasamos al nominalismo que nos pone. ¿Por qué nos regimos con este nominalismo ético entre lo bueno y lo malo? Lo bueno y lo malo no corresponde al marco de lo ético, sino al marco de lo moral. Por eso decía que es tan delgado el hilo que no se alcanza a distinguir entre muchas veces entre las cuestiones éticas y las cuestiones morales. Pero generalmente nos movemos los seres humanos más por este nominalismo. Posteriormente, Martha Nussbaum, que es una de las filósofas importantes americanas, a diferencia de Max Scheler, que es alemán, Aristóteles, que es griego, desde luego todos vienen desde la escuela de los griegos, con sus diferencias, pero vienen desde la escuela de los griegos. Martha Nussbaum es una espléndida filósofa y ella trabaja las cuestiones éticas desde la fragilidad del bien. Fíjense, la fragilidad del bien. Pero si ponemos lo contrario, ¿existe una fragilidad del mal? Es decir, si todos los seres humanos a través de nuestro etos buscamos nuestro bien y el bien común, la pregunta sería, ¿por qué este es frágil? ¿Por qué es tan frágil? ¿Por qué se rompe de manera tan instantánea? ¿Por qué no es perdurable? ¿Por qué no es constante? Y en este sentido hace dos preguntas que son fundamentales y que tienen que ver con todo este proceso que la humanidad ha vivido durante todos los siglos y que seguimos viviendo actualmente. Y hace una de las preguntas, ¿con qué grado debemos vivir para que nuestra vida sea mejor, más valiosa desde el punto de vista humano? Y entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando en este debemos vivir, en un buen vivir y en este sentido de lo humano? Pareciera que vamos en sentido contrario, ¿no? Y la siguiente pregunta, ¿la razón humana puede transformar la vida humana? ¿Y cómo se relaciona con la pasión, la percepción y los sentimientos? ¿Y qué papel tiene la pasión con la percepción y los sentimientos que también nos constituyen? ¿Quién no tiene pasión por hacer lo que hace, por sentir lo que siente? ¿Quién dice yo no tengo pasión? Cuando no encuentro la pasión, yo digo quien no tiene pasión está muerto. Porque la pasión te mueve para crear cosas, para poner en acción tu pensamiento creativo, para exigirte que pongas las razones suficientes para que puedas crear y transformar cosas. De lo contrario, estás al límite. Y entonces hay una parte importante. Si los maestros tenemos la pasión por el arte de enseñar y aprender, porque también aprendemos junto con los chicos, ¿dónde está nuestra pasión y nuestro compromiso por transformar la educación?
por transformar nuestro pensamiento y transformarnos con los otros. ¿Cuáles son nuestras capacidades que podemos poner en juego a través de estos 3 tipos de pensamiento que nos llevan a la transformación y a debatir todo lo que tenga que ver con la imposición de un conocimiento que deja de ser válido, operativo y veraz? ¿Cuál es mi posición como docente? ¿Cuál es mi posición como alumno? ¿Cuál es mi posición como padre? ¿Cuál es mi posición como hijo? ¿Cuál es mi posición como ente social? ¿Voy a ser regido por normas, por ortodoxias? ¿O voy a generar nuevos paradigmas, nuevas formas de ser y entonces explorar actitudes éticas que me hagan ante los demás mejor ser humano? Creo que cada uno de los filósofos nos regala cuestionamientos que no son fáciles de responder y que solamente lo comparto como una posibilidad de empezar a pensarnos de qué manera he cuidado al otro, de qué manera me han cuidado y, como dice Joan Charles Melick, este hombre es fascinante, de verdad, todo lo que lean de él les va a encantar, búsquenlo en YouTube, está, bueno, cada uno de los que he compartido. Y una pregunta que es similar a la de Aristóteles y similar a la de Nussbaum, ¿verdad? ¿Cómo habitamos el mundo? ¿Y qué necesitamos para habitarlo? ¿Qué está pasando en esta manera de habitar al mundo? ¿Estamos siendo cuidadosos incluso con nosotros mismos? Éticamente, desde el cuidado ético que Melick habla, éticamente es la parte más frágil, como dice Nussbaum, está aquí manifestada por Melick. Mi ética la puedo conocer sabiendo que en todo eso, en toda mi manera de actuar, siempre tengo que ponerla en cuestión, sabiendo que no actúo suficientemente bien. Es decir, siempre hay márgenes para actuar mejor. Y no pensar al revés. Ay, actué mejor que nadie. Hice las cosas mejor que nadie. O sea, me porté mejor que nadie. O sea, hay algo. Si yo estoy convencida que ya lo hice mejor que nadie, nunca voy a darme cuenta que me falta por hacer, cosas por hacer, que me falta cuidados por tener y que me falta sensibilidades por actuar. ¿Se fijan? Cuidar al otro está basado en la deferencia, no solamente en la diferencia, en la deferencia, es decir, la compasión que tengo por mí mismo y por el otro como un acto ético y reconocer que los actos éticos y que la ética está basada en la incertidumbre. ¿Por qué basada en la incertidumbre? Porque no hay, si bien hay normas que me dicen o que me dictan cuál debe ser mi comportamiento en relación a una situación en particular, realmente no estoy, esta parte que les acabo de mencionar corresponde a la parte moral, regido por normas y reglas. Pero mi parte ética quiere decir que no sé cómo voy a actuar. Solamente tengo un principio fundamental, actuar de mejor manera. Aquí es donde está la parte ética. Cuidar al otro de mejor manera. Cuidarme a mí mismo de mejor manera. Cuidar a mis alumnos de mejor manera y a su vez ellos me cuidarán también. A mis hijos, a mis hermanos, a mis vecinos. Es un cuidado que no se alcanza a vislumbrar en primera instancia, sino que está muy oculto entre los tejidos sociales que vamos pensando que la cosa es simple. No es tan simple.
Esta incertidumbre es no saber qué va a pasar, no saber cómo voy a actuar y no saber si hay reglas, porque no me tengo que dirigir por reglas, sino por aquello que siento que sé que tengo que hacer un bien, en todos los sentidos. Por lo tanto, amar es apoyar al otro a transformarse y transformándome con él. Si yo sigo dictando normas, si sigo dictando dogmas en las aulas, no estoy amándome, no estoy amando a los demás, no me estoy transformando porque solamente estoy repitiendo cosas ya dichas, ya hechas, ya establecidas, no las discuto, no las pongo en cuestión, no me interesa, se acomodan mis beneficios, no sé, infinidad de cosas. Y entonces no me transformo. Cuál es mi compromiso como sujeto educador? Como sujeto educador es transformarme en mi práctica para poder apoyarme con los otros y transformarnos juntos, rompiendo dogmas. Y la única manera de romper dogmas, además de la investigación, esta es otra filósofa que acabo de descubrir hace como 15 días y que me encanta, me apasiona. Ella no es, bueno, después buscó la nacionalidad, Ikram Antaki, o Ikram Antaki, es israelí, es siria. Curiosamente es antropóloga, pero es una excelente filósofa. También los invito a que la busquen, es maravillosa. Dice, la base del cuerpo de la ética es el cuestionamiento. Y el autocuestionamiento, es decir, ¿estoy haciendo bien las cosas? O sea, no solamente cuestiona al otro, sino también me cuestiona a mí mismo. Y no me doy la respuesta, la construyo con los otros. Porque si me doy la respuesta, entonces me apapacho y entonces digo, no, pues yo estoy muy bien, no pasa nada. Ni hace falta preguntar, ya lo sé todo. Y lo que no sé, pues ni lo quiero aprender tampoco, ¿verdad? No, el cuestionamiento es una actitud ética que te responsabiliza, ya decía al principio, si guardas silencio, ya te está responsabilizando. Y si preguntas, también te está responsabilizando. Pero si te autocuestionas, igual, es de la misma manera. Entonces, la manera de pensarse es la manera para florecer a un nuevo mundo. Y eso también lo dice Hannah Arendt cuando dice que la natalidad de aquellos niños que llegan por primera vez a la escuela es un florecer, es un nuevo mundo. Y yo pregunto, ¿les vamos a seguir otorgando a nuestros jóvenes y a nuestros niños un viejo mundo dándoles respuestas y no generando en ellos preguntas? Vamos a matar mejor las respuestas y vamos a abrir horizontes para que nazcan las preguntas como los niños lo saben hacer, que ellos sí hacen hacer las preguntas y que para eso también dice Ikram Antaki, se necesitan o se requieren de criterios. ¿Qué hace la escuela por enseñar a nuestros jóvenes y a nuestros niños a sustentar sus razones a través de criterios? En los tres tipos de pensamiento. Es lo mismo incluso decirle a un hijo, no vas a la fiesta por estas razones, que decirle, no vas porque soy tu madre. ¿Se fijan? Así de simple. Y entonces, ¿cuál es el lugar de la escuela y de los sujetos que están en toda esta institución para generar estos tres tipos de pensamiento? Pero además, recuerden que si estamos formando a nuestros futuros maestros tienen que saber que ser docente no es llegar a repetir dogmas, sino crear nuevos horizontes para otorgarles a los niños, conjuntamente con ellos, construir un nuevo mundo.
Pues, no sé, sí. Gracias. Espero que haber generado preguntas. Yo dije que no voy a contestar. Más bien me encantaría si alguien quiere participar con algo. No sé qué Muchas piensan. gracias. Muchas gracias, maestra Yolanda. Si alguien quiere hacer algún tipo de comentario, porque ya dijeron que preguntas no, pero comentarios sí. Sí pueden preguntar, pero no necesariamente las voy a contestar. Ah, ok. Adelante, chicos. O si alguien quiere tomar la palabra, adelante. A todos nos dejaron muy pensativos. De eso se trata. Adelante, Betty. Todas hablo, pero maestra, primero que nada, maestra Yolanda, gracias por compartirnos toda esta información. Fíjese que parte del curso que llevamos de investigación, veíamos a los chicos y veíamos justamente parte de los filósofos y partíamos de dónde y por qué educamos, para qué educamos y qué es lo que buscamos con la educación, ¿no? Y lo que nos comenta, más allá, por supuesto, no es la pregunta, sino es como el agradecerle la intervención y sobre todo lo fácil que nos, bueno, a mí en lo personal, ahorita ponía algunos ejemplos, lo fácil que nos hace cuestionarnos, ¿no? Y el preguntarnos, ¿por qué tengo que hacerlo? Pero además complementarlo con, no solamente es lo que yo tengo que hacer porque yo lo quiero, yo lo deseo, o porque a mí me gusta, ¿no? Sino reconocer también los demás lo necesitan, los demás lo requieren, a los demás les interesa, y entonces a partir como de todo este análisis, partimos hacia al cómo aprender a sistematizar la información, ¿no? Porque a veces les digo a los chicos, partimos o hacemos instrumentos que recogen la información que yo quiero y de lo que yo quiero recibir, y no de la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Como es el caso en muchas ocasiones. Gracias, doctora. Solamente eran los comentarios. Sí, Bueno. gracias. Muchas gracias, maestra Betty. Maestra Alejandra. Nada más quisiera comentar ahí, fíjense cómo efectivamente en el seminario de investigación, número 1, aplicamos a los alumnos, sigue el protocolo y no preguntes más, ¿no? No, pues no es así. Ni tampoco sigue tus deseos, tampoco es así. Es descubrirse, entonces el pensamiento creativo te ayuda a descubrirte y a descubrir en aquello que quieres investigar qué hay en el fondo. Pero para eso necesitamos llevarlos de la mano. No darles las respuestas, pero sí apoyarlos en que se generen preguntas. Eso es muy interesante porque la pregunta siempre va marcando caminos hacia dónde deben de ir, qué tienen que buscar y no esperar la instrucción. Entonces, fíjense con todo lo que tenemos que romper los que formamos docentes. Tenemos que romper con tantos estigmas que no, la vida no nos alcanzará, pero si empezamos, las generaciones posteriores serán otro tipo de personas. Ay, digan algo, si no me voy a sentir aburrida. ¡Qué rollera! Bueno, la maestra Alejandra, Gracias. Bueno, muchísimas gracias por darme la palabra. Pues solamente agradecerle, doctora, pues nos deja en qué pensar, en qué reflexionar. Reflexionamos mucho sobre lo que estamos haciendo, cómo y para qué. Entonces, pues mil gracias. Gracias. Aquí, gracias. perdón, fíjense, por ejemplo, los chicos que se van a iniciar, vean el compromiso tan grande que tenemos en la mano los educadores. O sea, no es llegar y repetir programas, no es llegar y cumplir con lo que las instituciones nos envían, es tener un pensamiento propio y crear a partir de ahí posibilidades con nuestros alumnos, que si bien atendemos los programas, cuando nosotros empezamos a crear comunidades de diálogo o de investigación, vamos a crear un ambiente distinto, es decir,
nos lleva hacia otros ámbitos en donde el programa no establece, pero que lo rebasamos. Y creo que aquí lo importante es pensar que el que tenemos enfrente no es una tabula rasa, sino es más bien una persona con múltiples posibilidades que en conjunto podemos hacer maravillas. Tenemos que otorgarle, por favor, el derecho de que piensa, de que crea y de que razona. Si no, entonces, pues nos vamos a seguir sintiendo el mago de Oz, y pues no. Creo que tenemos que romper con muchos estigmas que como docentes tenemos. Aún así, cuando nos enfrentamos a un libro que lees, te enfrentas a lo que dice el autor, ¿no? Pues asimismo, cuando nos leen los alumnos, a mí me gustaría saber qué piensan los alumnos cuando nos leen, en lo que decimos, en lo que hacemos y en las actitudes éticas que manifestamos, ¿no? ¿Cómo nos leen? Así es. Virginia Toribio quiere tomar la palabra también. Sí, a todos buenos días. Es un placer estar con ustedes. En este caso me hicieron favor de invitarme. Soy de la edición Chalco en el ISEM. Tengo el honor de que la maestra Yolanda me esté haciendo el seminario de investigación. Y quiero decirles, chicos, que wow, felicito a la Normal por todos esta serie de conferencias que se están haciendo. Los veo y me veo lo voy a decir, hace 20 años, ¿no? Yo ya estoy dentro del sistema, estuve trabajando, ahorita tengo esta oportunidad de estar en el ISEM de Chalco, pero déjenme decirles que sí, o sea, en verdad que el sistema, y si uno no está convencido de para qué tomó esta carrera, sí te lleva a una situación de querer repetir lo que te dice el sistema. Pero la pasión nunca se debe de perder. La verdad es algo que he estado retomando nuevamente aquí con mis maestros, y es algo tan importante. Entonces, bueno, ese será mi mensaje, ¿no? Gracias por esta oportunidad, y en verdad, chicos, felicidades por la casa que los está formando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por los comentarios. Guadalupe Calva también quiere hacer un comentario. Adelante, Lupita. Bueno, hola, buenos días. El comentario que quiero hacer es acerca de, pues, la experiencia que yo tuve, y va muy relacionada a los días pasados, a las diferentes conferencias, que esta vez yo me quedo con el análisis de los tipos de pensamientos que realmente en la escuela donde me estoy formando, que es la escuela normal, pues realmente ya nos habían hecho el comentario y habíamos también analizado esta parte de los pensamientos. Pero ahora fue de una manera un poco diferente, porque pues, no sé, a mí me llamó la atención mucho la teoría de Lippmann. La forma en que nos explicó y cómo esto se iba dando, pues realmente para mí fue una parte muy interesante. Y sobre cómo esta parte me deja pensando en el pensamiento cuidadoso, si lo estoy haciendo de una manera que realmente va hacia un buen camino o hacia donde yo me estoy dirigiendo. Y fue aquí en donde realmente yo me pongo a pensar, las cosas que estoy haciendo van por un bien, y ahora estoy formando personas que van sobre un pensamiento cuidadoso. Y pues también la forma en que nos explicó y su tono de voz, pues realmente me gustó y fue muy llamativo para mí. Muchas gracias. Eli, no sé si quieras participar o leo tu participación. Bueno, hola maestra, muy buenos días. Muchas gracias por la conferencia que nos brindó. Yo le quisiera pedir algún consejo referente de dónde debemos de partir para poder mejorar en la educación que estamos brindando, en ser diferente, en innovar, en mejorar, todo para una mejor educación. Gracias.
Dije que no iba a dar respuestas, más bien te voy a hacer una pregunta. Sí, claro, adelante. Sí, fíjate, la pregunta es, ¿desde qué lugar te ubicas? Y conjuntamente con la que sigue, ¿cuáles son tus posibilidades para transformarte con el otro? Eso tú lo tienes que pensar. Es como un regresarte a pensar, ¿qué estoy haciendo y desde dónde lo estoy haciendo con el otro? No solamente para el otro. ¿Cuál es mi lugar? ¿Soy la dadora de conocimiento solamente? Ahí te lo dejo de tarea. Muy bien, maestra, muchas gracias. Gracias. La maestra Lucy también quiere participar. Ok, bueno, la maestra Lucy pone en el chat y manifiesta y dice, hola, mil gracias por tan excelente ponencia, muy sensible y muy precisa en cada pensamiento y concepto. La maestra Leti, adelante, maestra Leti. Hola, buenos días. Felicidades, maestra Yolanda. Yo creo que el ejemplo que usted nos ponía de la mamá, ¿por qué cuida a su hijo? Lo tendríamos que aplicar los maestros. ¿Por qué quiero formar niños? ¿Por qué quiero formar mentes creativas? Formar mentes críticas, formar mentes cuidadosas, porque van a ser las tareas que nos corresponden como docentes en servicio. Porque es cierto, ya no vamos a repetir dogmas. Tenemos que ser seres pensantes, ¿sí? Y pensar que también en nuestras manos está transformar este mundo que nos rodea. Pues agradecerle, doctora, porque muy bien, quizás muchas cuestiones cuando nosotros ya tenemos 30 años en el servicio, 31 años en el servicio, creemos que lo hemos dado todo, pero no, todavía tenemos mucho que dar. Y yo creo que también para nosotros como maestros ir desarrollándose pensamiento cuidadoso. Gracias, maestra. Bueno, muchas gracias. Creo que ahorita todos nos quedamos como muy pasmados, muy pensando. Entonces, en este sentido, si hay más comentarios, si gustan ponerlos en el chat, vamos a proceder a dar su reconocimiento a la maestra Yolanda. Permítanme un segundo. Bueno, maestra Yolanda, pues queremos hacerle la entrega, realmente darle un profundo agradecimiento por esta participación en este 43º aniversario de la Escuela Normal Profesor Fidel Mesa y Sánchez. Y bueno, le queremos otorgar el presente por parte de la Escuela Normal Profesor Fidel Mesa y Sánchez. Otorgan el presente reconocimiento a la maestra Yolanda García Pavón, del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, División Chalco, por su invaluable presentación en la conferencia El Pensamiento Cuidadoso, una necesidad ética en el marco de las actividades del 43º aniversario de esta casa de estudios. Lo firman la maestra Patricia Irene Hernández Isla, subdirectora académica de nuestra institución, y el maestro Eduardo Castellán Armendáriz, de la dirección de la misma escuela. Pues yo creo que para nosotros ha sido un gran gusto tenerte con nosotros. La verdad es que compartir todas las experiencias, compartir todos los conocimientos, el dejarnos esta sensación de qué es lo que puedo hacer, qué tanto estoy yo realizando por el bien no solamente mío, sino también por el bien de otro, qué puedo hacer mejor por el otro, cómo puedo crear mejores ciudadanos, realmente cuáles son todas las acciones que tengo que hacer para lograr estas transformaciones, tanto en mí como en los otros, ¿no? Entonces, y a partir de esto, pues realmente dejar un mundo mejor, ¿no? Cada vez tenemos que ir por algo mejor. Entonces, agradecemos mucho la participación. Me cuesta mucho trabajo hablarle de usted, maestra Yola.
Muchas gracias por tan excelente ponencia. Un abrazo a la distancia y le agradecemos mucho toda su participación. Gracias. Pues a mí no me resta más que agradecerte a ti, Claudia, por la invitación, a tus autoridades, a tu equipo, a tu institución. Un abrazo muy fuerte. Y de verdad que yo soy soy muy apasionada y esto es solamente una cosita de las grandes cosas que hay, que muchas veces están en la cuestión de lo literal, pero cuando eso te dice cosas y te impacta, entonces es cuando las puedes transformar en decir cosas de otro modo que te hagan hacer que el otro se dé cuenta. Y creo que este es un compromiso que tengo con la educación. Por fortuna me encanta, me apasiona la educación. Y pues qué bueno que genere por lo menos preguntas que se van ustedes a cuestionar en cada momento, en cada paso, porque esto no solamente queda en el aula, sino también en la vida cotidiana. Creo que da mucho más que solamente dentro del aula. Esta situación traspasa las paredes del aula hacia lo que somos los seres humanos. Creo que es muy importante considerarlo, que si vamos a formar no es solo para el aula, sino para la vida misma. Y pues no me resta más que agradecer. Muchas gracias por la paciencia. De pronto sentí que ya era muy largo el tiempo y quería cortar así más rápido. Y esta mediación que tenemos me parece que es bastante distante y fría, pero bueno, vale la pena seguir haciendo cosas aunque tengamos una mediación distante. Fría no por las personas, sino porque tenemos que estar muy alejados, a eso me refiero, y por estar mediados por pantallas, que no es lo mismo, ¿verdad? Decimos un abrazo, sí, un abrazo. Me dan ganas de conocerlos así como y tocarlos y saber que estamos más cercanos, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que no nos quedemos en el silencio, porque recuerden que el silencio también dice muchas cosas. Es mejor decirlo. Muchas gracias y pues que tengan un lindo fin de semana. Y muchas gracias por todo nuevamente. Muchas gracias, maestra Yolanda. Un abrazo a la distancia y gracias por su participación. Un beso. Gracias, bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chicos, les vamos a hacer llegar a la maestra Yolanda todos sus comentarios que están poniendo en el chat, los que todavía veo que están escribiendo. Si quieren seguir escribiendo, nosotros les hacemos llegar todos esos comentarios. Gracias, maestra Yolanda. Para los chicos de primer año, les comentamos que en la tarde les vamos a dar indicaciones sobre sus actividades para la siguiente semana en el curso de la tarde, en el taller. En este momento les pedimos, por favor, que los alumnos de tercer semestre y quinto semestre no se desconecten porque la maestra Patti tiene indicaciones para ustedes. Muchas gracias y